Hola, ¿cómo van? Hoy les voy a explicar una guía un poco más avanzada de cómo automatizar tareas o extracción de datos de sus llamadas sumando a las guías que hemos visto anteriormente. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Ya tenemos un agente, lo configuramos, conectamos un Google Sheets, que aquí lo tengo, para hacer llamadas. Ya sabemos cómo verificar un número y ya sabemos cómo extraer datos. Pero ahora esta es la guía más avanzada. ¿Cómo puedo hacer para extraer los datos y hacer cálculos de qué tan efectivas están siendo mis llamadas? Esta guía va a ser un poco más compleja, probablemente es más técnica. Hablaré bastante de nuestro producto del Flow Studio. Entonces, vamos a hacer esto con calma. Voy a intentar explicarlo al mayor nivel de detalle posible. Si tienen dudas, porfa, déjenmelo en los comentarios del video de Loom. Y estaré súper pendiente de dudas adicionales para poder crear más guías como esta. Entonces, volviendo a esto, ya tengo mi asistente, como lo veíamos la vez pasada, se encarga de hacer agendamientos y todo, pero imaginemos que yo quisiera poder medir cuántos agendamientos ha hecho, cuántas llamadas han sido exitosas. Pues también está complicado tener que descargarme el Excel, ir, ver, como lo veíamos en la última guía, pues si me descargo mis llamadas, pues tengo una columna donde me dice la data que extrajo de la llamada, pero quiero ir un paso más allá, quiero automatizar este proceso. Algunos nos piden como volver a guardarlo en un Google Sheets o actualizarlo en un CRM. No va a entrar hasta el nivel de detalle de llegar al CRM, pero sí vamos a ver cómo guardar esto en Sheets y espero que esto les sirva ideas de cómo conectarse a sus plataformas. Ahora sí, volviendo a esto. Entonces quiero crear pues una nueva hoja donde guarde lo que está pasando con mis llamadas. Por lo tanto, voy a crear una nueva hoja en mi Google Sheets que se va a llamar Call Log. Y básicamente para que todo esto funcione, pues básicamente necesito un ID de la llamada. Quiero saber cómo los parámetros de entrada. Y quiero, arranquemos con un resultado, llamada. Y vamos a ir desarrollando un poco más esto. ¿Listo? Entonces, primero que todo, quiero guardar lo que ocurrió con mi llamada. Entonces, volvemos a nuestro flujo inicial de automatización, llamado automatización de llamadas, donde recorríamos el listado de contactos que tengo en mi Google Sheets, como lo vimos en la última guía, y lo proceso. Pero ahora quiero guardar la información de la llamada. Nuestro nodo de Phone Call nos da información del registro de la llamada. Entonces quiero guardar esa información. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a borrar esta conexión que hay luego de Phone Call y voy a agregar un nuevo nodo. ¿Listo? Que me va a crear una nueva hilera en Sheets. Entonces busco de nuevo mis acciones de Sheet y lo que voy a hacer es append a row, agregar una nueva hilera. ¿Listo? ¿Y cómo funciona esto? Lo que quiero es, selecciono mi credencial, selecciono de nuevo mi documento de Demo Sheet, voy a seleccionar la nueva hoja que creé para el call log y ahora lo que quiero es guardar esta información del resultado de mi llamada. Entonces, si vemos ejecuciones previas, aquí voy a entrar, ponerme un poco técnico, ejecuciones previas que he hecho yo. Entonces, guardemos, listo. Em, si, si vemos ejecuciones previas del flujo que he hecho hasta ahora, vamos a ver que cuando se ejecuta el loop, y estas ejecuciones es como ver el historial de ejecuciones que se han hecho en Data. En el resultado, entonces yo veo response.result, veo que me llega call ID y otro montón de cosas. Entonces voy a guardar todo el resultado y el call ID en mi Google Sheets para ver qué ocurre. Entonces voy a ir
y en response.result.callID está guardado el ID de mi llamada y en parámetros de entrada quiero guardar todo el resultado. ¿Listo? Ahora que ya guardé en mi Google Sheets, pues quiero volver a probar. Entonces veamos qué pasa. Ejecuto mi flujo. Por ahora no voy a contestar. La entrada probablemente me va a llevar aquí en, pues, como pueden ver, ya me entró la llamada. ¿Listo? Y en mi Google Sheets, entonces aquí ya vemos undefined. Algo no está quedando bien guardado en mi ejecución. Entonces ya veo que en dataPhoneCall.response, entonces claro, tengo response.result, pero en mi mapeo yo ya tengo un response. Pues puedo hacer otra guía más detallada de mapeo, pero por defecto el nodo ya guarda en response lo que me llega en response.result. Entonces es redundante que yo tenga response.result acá. Entonces solo voy a poner response.callID y pues response. Quiero guardar toda la respuesta. Miren que de hecho ahí ya se me puso en verde. Una forma de saber que lo están haciendo bien es si ya lo ejecutaron una primera vez, pueden ver los datos en la vista de variables de lo que hay guardado en este momento en una variable específicamente. Como yo lo veo en dataPhoneCall.response. Vamos a volver a intentarlo. Ejecuto mi flujo y ahora ya queda bien. Entonces, como pueden ver, ya me está llamando otra vez. Ya quedó configurado para guardar pues los datos de entrada. Entonces, así como estoy mapeando el Call ID, yo puedo mapear más información. Podría, por ejemplo, guardar información como cuál es el ID de la gente, que ya lo tenemos en Dapta. Podría haber from number to number. ¿Listo? Entonces, ahora aquí es donde se pone interesante. Entonces, yo puedo, así como tengo parámetros de entrada, puedo empezar a guardar más información. Entonces, como from number to number. ¿Listo? ¿Y cómo mapeo eso? Vuelvo a mi Google Sheets. No necesito el resultado de llamada. Ya me aparece automáticamente. Ya vieron, le di clic por fuera. Vuelvo a abrir el nodo. Automáticamente me aparecen las nuevas columnas que agregué. From number to number. Y aquí lo busco. Entonces, acuérdense que lo ejecuté una vez para poder ver estos datos. dataPhoneCall.response.fromNumber y aquí toNumber. ¿Listo? Entonces, dataPhoneCall.toNumber. Y aquí ya pueden ver que efectivamente en la nueva ejecución, la nueva columna FromNumber y toNumber queda con los datos. Entonces, ya vimos cómo guardar el registro de la llamada. Solo para quedar claros, ahí todavía no se ha ejecutado la llamada, se registró. Y aquí les damos información como cuál es el número, la dirección que es outbound, las variables. Si ustedes necesitaban las variables, también pueden utilizar las variables y guardarlas aquí. En fin. Entonces, hasta ahora que hemos visto cómo guardar información de la llamada, un poco más avanzado en el Flow Studio. Y entonces aquí ya tengo pues el from, el to, y ya tengo la llamada, pero listo, esto es lo primero, el registro de mi llamada. Ahora quiero saber cuáles fueron exitosas. Entonces, para mostrarles cómo se hace esa conexión, quiero crear una nueva columna que se llame resultado llamada, así como parámetros. Resultado llamada, pongo nombre y raya al piso porque es más fácil a nivel de programación, como diferenciar los nombres. No es estrictamente necesario, suelo manejarlo así. Entonces tengo mi resultado de llamada. ¿Cómo puedo guardar el resultado de la llamada? Para esto tenemos una funcionalidad en nuestros agentes de Dapta que se llama webhook. Y quizás puede sonar un poco técnico,
pero dentro del asistente vamos a encontrar esta opción que se llama Webhook, donde podemos enviarles a sus servidores, si es que tienen servidores de cosas de tecnología, para procesar la información, o lo podemos procesar directamente en Dapta, que es uno de nuestros principales diferenciales con otros competidores de llamadas, que nosotros les damos automatización completa, desde el origen de la llamada hasta el resultado. Entonces ahora, ¿qué tengo que poner en el webhook URL? Pues vamos a crear un nuevo flujo, porque es el flujo post llamada, ¿listo? Entonces voy a crear un nuevo flujo aquí en mi Flow Studio, que voy a llamar flujo post llamada, ¿listo? En mi flujo post llamada, ¿qué quiero hacer? Procesar la llamada cuando se termina. Entonces, mucha atención, en el trigger le digo que la ruta es pública, el método va a ser post y que me llega un parámetro en el body que se llama call. ¿Listo? Entonces creamos el flujo, le pusimos los parámetros, lo puse público. Ahora que ya tengo esto configurado, ¿qué hago? Copio la URL de mi flujo post llamada y lo asigno en el webhook URL de mi asistente. ¿Y esto qué va a hacer? Que en este flujo, cada vez que se termina una llamada, se va a ejecutar este flujo. Hagamos un demo. Voy a mi automatización, me llamo, no me voy a contestar, ¿listo? Y ahora en el flujo post llamada, en las ejecuciones, esto no lo habíamos mencionado antes, pero pues como tenemos las ejecuciones de Dapta, cuando se termina de procesar la llamada, me llega aquí la ejecución. Entonces vamos a validar que todo haya quedado bien. Valido en mi asistente, que sí se haya guardado. Webhook URL, flujo post llamada, save. Listo. Flujo post llamada, save. Entonces, como pueden ver, ya se terminó de procesar la llamada. Solo estaba validando que todo hubiera quedado bien configurado. Y ahora puedo ver una ejecución. Y esto puede sonar un poco enredado, pero en este request body me llega la información de mi llamada, donde me dice que el estatus fue pues que se terminó. Y llega un objeto que se llama call analysis, donde me dice aparentemente no se pudo conectar, la llamada se fue a mensaje de voz, in voicemail, y aparte de todo pueden ver hasta la data extraída. Entonces, ¿cómo conectamos esto a nuestro Google Sheets? ¿No? Suena un poco enredado. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Guardamos en el Google Sheets el registro de la llamada, ahora vamos a guardar el resultado de la llamada. Entonces ahora ya saben, todas las llamadas van a pasar por acá. No necesariamente tiene que ser un Google Sheets, puede ser su CRM o otras cosas. Y entonces aquí en mis acciones busco Google Sheets, ya que no adivinan qué voy a hacer. Voy a poner append or update a row. En caso de que no exista, pues la quiero agregar. En caso de que ya exista, la quiero actualizar. Selecciono mi credencial, selecciono mi documento, selecciono mi hoja de call log y la columna por la que quiero buscar en caso de que ya exista. Pues ya creamos la de call ID. ¿Listo? Y entonces ahora vamos a sacar información del call ID. Entonces, como quiero saber, el objeto está complejo, ¿cómo me lo puedo traer? Para eso, tenemos en las ejecuciones una opción que se llama Copy to Input, que les permite simular que una llamada se haya ejecutado. Entonces, ahora si veo en mi input, trigger input, van a ver que simula la ejecución de la llamada. Y si le doy run flow, pues ahora simulo la ejecución de la llamada. ¿Listo? Y ahora lo que quiero es, como ya tengo los datos, ya puedo hacer los mapeos.
Entonces puedo ir a mi llamada, trigger body call. Puedo ir aquí y decir, bueno, quiero trigger body call .callID. Parámetros de entrada no lo necesito porque ya lo creé, from nombre ya lo creé, tu nombre ya lo creé, quiero el resultado de la llamada. Y solo para que vean todo el objeto voy a guardar todo trigger body call para que vean todo lo que me llega en la llamada. Entonces, si vuelvo a simular, esto es para evitarles tener que llamar. Entonces, solo le doy run flow y pruebo mi flujo. Y ahora, ¿qué vemos? Que en mi row número 3 quedó el resultado de llamada, que es otra vez un objeto JSON gigantote, se ve enredado, pero ahora les voy a mostrar cómo procesarlo. Entonces, por ejemplo, quiero ver la grabación de la llamada. Entonces, grabación, llamada. Quiero ver, pues, y lo más importante, ¿no? Es la transcripción y el resultado. Entonces, acuérdense que ya habíamos hablado, entonces, de si agendó o no agendó la llamada. Entonces, voy a poner agendó llamada, porque quiero saber si sí la agendó o no la agendó. Si no tienen claro lo de agendó llamada, vayan a mi guía de extracción de datos y ahí van a poder ver un poco más de esto. Entonces, listo. Lo mismo. ¿Cómo hago el mapeo a estas columnas? Vengo, pues de nuevo, clic por fuera, otra vez en mi clic de Google Sheets para que se actualice. Y ahora tengo grabación llamada, transcripción y agendo llamada. Que me quedó mal escrito. Grabación llamada, es muy importante que esto quede asociado a la columna del Google Sheets. Si luego borran esta columna, pues van a tener problemas. Entonces, tener cuidado con eso. La grabación, como vemos, me llega en una opción que se llama Recording URL. Ahí me llega la URL de la grabación. La transcripción me llega en un objeto que se llama transcript. Entonces, trigger body call transcript. No tiene que hacerlo exactamente como yo, pueden copiarse este texto como lo estoy poniendo yo y así exactamente les va a llegar. Trigger body call transcript. No olviden que en el nodo de trigger tienen que tener el call. Y quiero saber si agendó llamada o no. Entonces, aparte, puedo reusar las automatizaciones que ya había hecho de extracción de datos aquí. Entonces busco y hay un objeto que se llama call analysis. ¿Listo? Call analysis que me ofrece un resumen de la llamada, si entró a mensaje de voz o no, si fue exitosa. Y como pueden ver, aparece Custom Analysis Data, que es lo que hemos visto en la otra guía, Post Call Analysis. Entonces aquí puedo ver el agendó reunión Pulse. Y también tengo fecha de agendamiento. Entonces, por ejemplo, puedo ir y crear una nueva que se llame fecha agendamiento. ¿Listo? Con fecha agendamiento puedo ir y guardar la fecha en la que me agendó la reunión. Entonces vuelvo, clic afuera, clic por dentro para que se me actualice el Google Sheets. Y agrego la nueva columna fecha de agendamiento, que también viene en Custom Analysis Data y aquí pues el nombre que ustedes le hayan puesto. ¿Listo? Y aquí Custom Analysis Data fecha de agendamiento. ¿Listo? Como pueden ver, aquí ya quedó mapeado. Entonces veamos qué pasa. Si vuelvo a ejecutar mi flujo, ahora vemos otras columnas, pues quedó el resultado igual. La grabación de la llamada, donde pues tienen una URL que les permite descargarse la grabación y escucharla, que es la misma que pues ustedes pueden escuchar directamente en la plataforma. La transcripción de la llamada, se agendó la llamada y una fecha de agendamiento. Entonces voy a hacer una llamada de prueba para que vean qué pasa cuando es exitoso. Entonces vuelvo a mi automatización de llamadas, me marco, voy a poner pausa un segundito mientras hablo y les muestro el resultado. ¿Listo? Terminé mi llamada y como ya mi automatización estaba hecha, pues vamos a ver que me apareció una nueva llamada. ¿Listo? Que es la que acabo de terminar.
donde pueden ver el transcript completo. Dice, hola Daniel, ¿qué disponibilidad tiene? Hablando conmigo mismo, miércoles a las 11, le dije miércoles 11. Y como pueden ver, aquí ya me aparece agendó llamada true y me dice fecha miércoles 11 a las 2:30. ¿Listo? Entonces, si me voy a mi calendario, como pueden ver, el miércoles ya tengo mi agendamiento para las 2:30 p.m. Eso es. Así es como pueden automatizar su Google Sheets, sacar información y poder medir el éxito de sus llamadas. Un poco largo, un poco técnico. Si tienen preguntas, si quieren otra guía más detallada de algo de lo que acabo de explicar, me avisan.